¿Cuándo termina un contrato? El contrato de trabajo termina por las siguientes causales: por la muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijo pactado, por terminación de la obra o labor contratada, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o del establecimiento, por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días, por sentencia ejecutoriada, por decisión unilateral en los casos de los artículos séptimo del Decreto Ley 2351 de 1965, por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causas de suspensión del contrato, y en los casos que ya se han contemplado en los literales E y F del artículo en mención, el empleador deberá primero solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e informar de manera escrita a sus trabajadores de este hecho. El Ministerio de Trabajo resuelve lo relacionado con el permiso en un plazo de 2 meses, y el cumplimiento injustificado de este término hará que se incurra al funcionario responsable en causal de mala conducta, que se vuelve sancionable con arreglo al régimen disciplinario que en ese momento se encuentre vigente. La terminación del contrato por justa causa se encuentra consagrado en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ¿cuáles son esas causas de terminación por justa causa por parte del empleador? Entonces, primero, el haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados que hayan sido expedidos de manera falsa para su admisión o tendientes a obtener un provecho que sea de manera indebida. Segundo, todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. Tercero, todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador en contra del empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. Cuarto, todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. Quinto, todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores. Sexto, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo, más específicamente el artículo 58 y 60, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Séptimo, la detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que posteriormente sea absuelto, o el arresto correccional que exceda de 8 días o aún por tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la respectiva extinción del contrato. Octavo, el que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Noveno, el deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo que sea razonable, a pesar de que ya haya existido un requerimiento por parte del empleador. Décimo, la sistemática inejecución sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales. 11. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento, del taller o de su lugar de trabajo. 12. La renuencia sistemática del trabajador
a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico del empleador o por autoridades para evitar enfermedades o accidentes. 13. La ineptitud del trabajador para realizar la labor la cual ha sido encomendada. 14. El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. 15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante un periodo de 180 días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso, es decir, al vencimiento de los 180 días, y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales que se deriven de la enfermedad. Ahora, la terminación del contrato por justa causa por parte del trabajador. La primera, el haber sufrido el engaño por parte del empleador respecto a las condiciones del trabajo. Segundo, todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia dentro o fuera del servicio o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador con el consentimiento o la tolerancia de éste. Tercero, cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas. Cuarto, todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que pongan en peligro su seguridad o su salud y que el empleador no allane a modificar. Quinto, todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación del servicio. Sexto, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Séptimo, la exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación de un servicio distinto o en lugares diversos de aquel para el cual se contrató o el cual había sido pactado inicialmente en el contrato de trabajo. Octavo, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo de Trabajo. Indemnización por despido sin justa causa. La indemnización por despido injustificado se debe pagar cuando el trabajador se le termina el contrato de trabajo sin justa causa, y la liquidación de la indemnización se debe hacer conforme a la Ley 64 del Código Sustantivo de Trabajo. La liquidación de la indemnización por despido injusto depende del tipo de contrato y el monto del salario del trabajador. La indemnización por despido injusto en el contrato indefinido depende del salario que el trabajador tenga, y además la indemnización depende del tiempo que el trabajador lleve laborando. La indemnización cuando el salario es inferior a 10 salarios mínimos. Si el trabajador lleva hasta un año trabajando, la indemnización es igual a 30 días de salario, debido a que la norma señala que por primer año le corresponden 15 días. La indemnización cuando la vinculación fue menor a un año. En el contrato a término indefinido, cuando el trabajador estuvo vinculado menos de un año, la indemnización no se hace proporcional, sino en cualquier caso
será de 30 a 20 días según corresponda al salario del trabajador. La indemnización por despido injusto en contrato de trabajo a término fijo. El contrato a término fijo se termina sin justa causa. La indemnización será igual al salario que corresponda al tiempo que falte para terminar el contrato. La indemnización por falta de pago o sanción moratoria. La norma dice que el empleador debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo. La indemnización o sanción es un día de salario por cada día de mora en que incurra el empleador, pero tiene un límite máximo de 24 meses. ¿Cómo se liquida la sanción o indemnización moratoria? En el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo. Terminación del contrato para personas con limitaciones. Esta es la columna vertebral de que el tema en precisar en qué casos el empleador pueda despedir a un trabajador en condición de discapacidad cuando necesita tener autorización previa de un inspector de trabajo para despedir. Casos en que se requiere autorización del inspector de trabajo. En el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 contempla la estabilidad laboral reforzada para los trabajadores que se encuentran en las siguientes condiciones. Ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo. Cierre de empresas 2020. El total de empresas de Bogotá pasó de 491.075 en el 2019 a 387.784, lo que significa una reducción del 12%. Esta es la caída más fuerte de los últimos 10 años. Bogotá y la región cerraron el año con un total de 448.455 empresas activas, es decir, 11%. En los 59 municipios de Cundinamarca tienen el total del cierre del 2019 fue de 63.218. El 91% de las empresas se concretó en tres sectores: servicios, comercio e industria. Según el tamaño, la mayoría de las empresas en el 2020 fueron MIPYME, del 99%, donde 87% corresponden a microempresas y seguidas de las pequeñas el 9% y las medianas el 2,6%. Donde la creación de empresas en el 2020 se sumaron 74.994, un 18% menos que la creada en el 2009. La desaceleración en Bogotá fue mucho mayor a la Cundinamarca. En el 2019 en la capital se crearon 78.398 empresas. En el 2020 se crearon 61.958, es decir, un 21%. En tres sectores se concretó el 92% del stock total: empresas creadas de servicios, comercio e industria. Según el tamaño, la mayoría de las empresas creadas fueron MIPYMES, micros y pequeñas y medianas empresas. Preaviso en la terminación de contrato de trabajo. En caso que se requiera notificar al trabajador un preaviso para terminar un contrato de trabajo o para no renovar una vez finalizado el plazo pactado.
Preaviso en el contrato de trabajo a término fijo. No se desea renovar el contrato. La ley exige notificar previamente a la otra parte una decisión. Es como una confirmación de que la terminación de contrato, pues si bien no se conoce a la fecha que se termina, la ley exige que mediante un preaviso se confirme la decisión de no renovarlo y no notifique a la otra parte. Forma en que se debe realizar para que el preaviso tenga los efectos que debe tener, debe ser claro, conciso y concreto. Preaviso por parte del empleado. El preaviso para no renovar el contrato tiene que ser un plazo mínimo de 30 días. No se debe en menor tiempo porque el contrato automáticamente se renueva. El preaviso en el contrato a término indefinido no está contemplado en el preaviso porque no se requiere renovación. Aquí aplican las mismas reglas de los 30 días, es decir, que la terminación del contrato no se puede hacer efectiva hasta el día siguiente, a luego de transcurridos los 15 días calendario desde la notificación preaviso, o dicho de otro modo, 15 días contados desde el día siguiente a que se notifica el preaviso. Efectos o consecuencias de terminar el contrato sin preaviso. Cuando existe la obligación del preaviso para terminar el contrato de trabajo o para no renovar un contrato a término fijo y no se hace o se hace por fuera del término, la consecuencia es renovación del contrato o ineficacia del despido. Preaviso para terminar el contrato de trabajo de empleada de embarazo o lactancia. Tratándose de un contrato de trabajo a término fijo, se termina estando la trabajadora en embarazo o licencia, se debe notificar el preaviso dentro del término de 30 días ya explicado, pero el contrato no se podrá terminar hasta que finalice la licencia de paternidad. La liquidación de horas extras, trabajo nocturno, dominical o festivo. El tipo de hora es el diurno, que corresponde al 25%, extra nocturno al 75%, extradiurno al 100%, extradiurno en domingos y festivos el 150%, trabajo nocturno al 35%, trabajo dominical y festivo 75%, trabajo nocturno en dominical y festivo el 110%. La hora extra diurna corresponde entre las 6 de la mañana a las 6 de la noche. La extra nocturna corresponde entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. El recargo nocturno es aquel recargo que se paga al empleador que desarrolla su jornada ordinaria en la noche, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. El recargo dominical o festivo es aquel recargo que el trabajador de una u otra forma debe laborar un domingo o un festivo y esto corresponde al 75%. Hora extra diurna dominical o festivo corresponde a el día dominical o festivo como se dice y si se trabaja más de 8 horas ya correspondería a dos recargos, uno extra diurno y uno extra dominical, que tendrían el 100%. En la hora extra nocturna dominical o festivo corresponde a dos recargos, uno nocturno que corresponde al 75% y uno que corresponde al dominical festivo que también corresponde al 75% y esto se hace en un horario de 9 de la noche a 6 de la mañana. La hora dominical o festiva nocturna corresponde a dos recargos,
uno dominical que corresponde al 75%, uno nocturno que corresponde al 35%. Y El derecho a asociación es un derecho fundamental y está establecido específicamente en el artículo 39 de la Constitución Política Colombiana. Y básicamente consiste en que los trabajadores tienen el derecho de reunirse para buscar la promoción, intereses comunes y beneficios propios en cuanto a sus condiciones laborales. Un sindicato, por lo general, su objetivo es buscar mejorar sus salarios, sus condiciones de trabajo, entre las que se encuentran las jornadas, los descansos, las vacaciones, las licencias o las capacitaciones. La protección al derecho de asociación se define principalmente en Colombia, se ha instituido el fuero sindical para proteger a ciertos trabajadores de ser despedidos como represalia por su actividad sindical. Esta figura jurídica protege a los directivos de un sindicato de ser despedidos sin la previa intervención de un juez laboral y de ser trasladados de su lugar de trabajo. ¿Cuáles son las etapas de la negociación? Entonces, el arreglo directo, el empleador o su representante está en la obligación de recibir a los delegados de los trabajadores dentro de las 24 horas siguientes a la presentación oportuna del pliego de peticiones para poder iniciar las conversaciones. ¿Cuándo es el momento en que se inician las conversaciones? Estas se inician en la etapa de arreglo directo, no puede diferirse por más de 5 días hábiles a partir de la presentación del pliego de las peticiones. ¿Cuál es esa sanción al empleador que no da inicio a esas conversaciones solicitadas por el sindicato? Entonces, el empleador que se niegue o evite iniciar esas conversaciones de arreglo directo dentro del término señalado será sancionado por las autoridades correspondientes con multas equivalentes al monto de 5 a 10 veces el salario mínimo mensual más alto por cada día de mora. ¿Cuál es la duración de la etapa de arreglo directo? Entonces, las conversaciones de negociación de los pliegos de peticiones en la etapa de arreglo directo dura 20 días calendario que son prorrogables en común acuerdo entre las partes. Y, por último, el acta final, arreglo directo, si al término de la etapa del arreglo persisten diferencias sobre alguno o alguno de los puntos del pliego, las partes suscribirán un acta final que registre los acuerdos y deberán dejar constancia sobre esas diferencias que subsistan en modo del pliego de peticiones. ¿Qué son las convenciones colectivas? Las convenciones colectivas son aquellas que se celebran entre uno o varios empleadores o asociaciones patronales, por una parte, y por el otro, por varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. ¿Qué son los pactos colectivos? Son acuerdos negociados entre las empresas y los trabajadores no afiliados a los sindicatos, por lo que sus efectos solo cobijan a quienes lo suscriban o se adhieran a él. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, le ha recomendado al gobierno colombiano que prohíba esa celebración de dichos pactos para las empresas en las que exista sindicato. ¿Qué es el fallo arbitral? Es la resolución dictada en el procedimiento arbitral, con eficacia equiparable a las sentencias judiciales, que dirime el conflicto surgido entre las partes por efecto de compromiso por el que éstas acordaron atribuir la resolución de sus controversias a dicho procedimiento, renunciando a someterlas a la jurisdicción ordinaria civil.
¿Qué son los contratos sindicales? Es el que celebren uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos patronales para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados. Bueno, ¿qué es un sindicato? Un sindicato es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales ante el empleador con el que están relacionados a través de un contrato, las cámaras patronales o el Estado. La clasificación de sindicatos en Colombia son los siguientes: sindicatos de primer grado, sindicatos de segundo grado, en federaciones y sindicatos de tercer grado en confederaciones. La constitución y personería jurídica es cuando la entidad tiene como objeto principal alguna de las siguientes actividades y las demás que la ley indique. En el registro de las mismas no se lleva a cabo en las primeras, se lleva a cabo las cámaras de comercio. En el artículo 45 del decreto 2150 de 1995 y el artículo 3 del decreto 427 del año 1996. Las organizaciones sindicales adquieren la personalidad jurídica a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, es decir, desde su función en función, las organizaciones sindicales adquieren personería jurídica desde su función a partir de la fecha de la asamblea. En la organización sindical es una asociación integrada por trabajadores, ya sea de empresas públicas o privadas, que se agrupan en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral o con respecto al centro de producción, y que desde el momento de la asamblea sea la asamblea de constitución. Y en disolución y liquidación, un sindicato o una federación o confederación de sindicatos solamente se disuelve por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatus, por acuerdo cuando menos de las dos terceras partes de los miembros de la organización, por sentencia judicial. Ahora bien, a disolverse un sindicato de federación o confederación, el liquidador designado por los afiliados o por el juez aplicará los fondos existentes en el producto de los bienes que fuere indispensable enajenar. Bueno, ahora seguimos con el fuere sindical. El fuere sindical es una coraza que protege al trabajador y dirige el sindical a fin de garantizar el ejercicio de la libertad sindical, otorgándole la inamovilidad funcionaria a fin de que no sea despedido, desmejorado en sus condiciones de trabajo, trasladado a otros establecimientos de la misma empresa o a un lugar distinto. Los trabajadores amparados por el fuero sindical son los fundadores de un sindicato, los trabajadores que anteriormente a la inscripción en el registro sindical ingresen al sindicato, los miembros de la junta directiva y subdirectiva de todo sindicato, federación o confederación de el sindicato. Las formalidades del Las formalidades del despido para los empleadores que quieran despedir empleados aforados deberán invocar causa, una justa causa previamente calificada por un juez laboral, incluso en los procesos de
duración será necesaria solicitar dicha autorización previa cuando se despida al empleado aforado sin el permiso de un juez que procede la acción especial de reintegro por fuero sindical para que se le explicara a continuación. Las formalidades del despido son el alcance, la garantía del fuero sindical es el caso de los empleados públicos. No podrá ser despedido sin autorización judicial previa. También el proceso administrativo de liquidación y reestructuración, que es la necesidad de la autorización judicial para el despido de los empleados públicos con fuero sindical. Y por último, el proceso de levantamiento de fuero sindical, que es la naturaleza. El derecho de asociación de los servicios públicos es el derecho de asociación en sindicatos que se expide a los trabajadores de todo servicio oficial con expedición de los miembros del Ejército Nacional y de los cuerpos o fuerza de policía de cualquier orden. Pero los sindicatos de empleados públicos tienen solo las siguientes funciones, que es, primero, estudiar las características de las respectivas profesiones y y las indicaciones de trabajo a las asociaciones. Segundo, asegurar a un miembro en la defensa de sus derechos como empleados públicos, especialmente las relacionadas con las carreras administrativas. Y tercero, representar un juicio o ente a las autoridades los intereses económicos comunes o generales de los agremiados o de las profesiones respectivas. Cuarto, presentar a los respectivos jefes de la administración memoriales respetuosos que contengan solicitudes que interesen a todos los afiliados en general o reclamaciones relativas al tratamiento de que haya sido objetivo cualquiera de estos en particular o sugestiones encaminadas a mejorar las organizaciones administrativas o los métodos de trabajo. Quinto, promover la educación técnica y general de los miembros. Sexto, prestar socorro a los afiliados en caso de desocupación de enfermedades, invalidez o calamidad. Séptimo, promover la creación, el fomento o la subvención de cooperativas, cajas de ahorros, de préstamos y de auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, instituciones tecnológicas o de habilitación profesional, oficinas de colocación, hospitales, campos de experiencia o de deporte y demás organizaciones adecuadas a los fines profesionales, culturales de solidaridad y previsión contemplados en los estatutos. Bueno, de conformidad con lo anterior, todos los servicios públicos, con excepción de los miembros del Ejército Nacional y de los cuerpos o fuerza de policía de cualquier orden, tienen derecho a asociarse en sindicatos y constituir organizaciones sindicales mixtas, integradas por trabajadores oficiales y empleados públicos de la misma entidad o de otras entidades.